Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller denominado Estrategias de Manejo de Raigras Resistente, a cargo de Juan Carlos Ponza. Bueno, les pedimos el favor de silenciar los teléfonos. La modalidad es como todos los talleres, son 20 minutos de disertación y 20 minutos de preguntas. Bueno, muchos seguro lo conocerán a Juan Carlos, se presenta bastante solo, pero bueno, él es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Rosario, trabajó en BAF durante 10 años e ingresó al INTA Pergamino en el área del Departamento de Protección Vegetal, sección malezas. Realizó cursos de posgrado de la Facultad de La Plata sobre manejo y control de malezas. Participó en cursos de capacitación en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, sobre el manejo integrado de malezas, y hoy en día realiza trabajos de investigación en malezas tolerantes y resistentes, interpretando proyectos del INTA y universidades sobre manejo de malezas en cereales oleaginosas, estudios de malezas resistentes y el proyecto regional agrícola. Además es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre la temática. Bueno, le doy el pase a Juan Carlos, que va a disertar. Hola. Bueno, un gusto, buenas tardes ante todo. Un gusto estar con ustedes, tratar de trasladarles la mayor cantidad de información posible en esta temática. Si bien no solo Raigras en el INTA estamos trabajando, sino bueno, hoy día con la problemática de las malezas resistentes estamos trabajando en varios puntos, entre ellos yuyo colorado y gramíneas anuales, que son las problemáticas que se nos vienen y que, bueno, la tenemos en la zona. El tema en sí de Raigras, si bien es una gramínea anual, ustedes saben, y perenne en el caso de Raigras perenne, va creciendo notablemente en la Pampa, en la zona núcleo, viniendo ya desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Tal vez es más pausada, más lentamente su crecimiento, pero realmente no se le da la importancia debida y cada vez tenemos más y es un mayor problema. No tan rápido su crecimiento como es un yuyo colorado, pero va avanzando lentamente. Por la cual, bueno, vamos a hablar, los temas principales que vamos a tocar entonces serían en sí hablar un poquito de la biología, característica de las especies, pasar por flujo de emergencia, un ensayo de confirmación de resistencia y principalmente un manejo en presiembra y posemergencia de los cultivos. Vamos a ir por los tiempos directamente a la temática. Primero vamos a comentar en sí la especie del Lolium multiflorum y el perenne, algunas diferencias. Obviamente un anual perenne, prefoliación convolutada, el caso del multiflorum, a diferencia del perenne, Espeguillas sésiles en el multiflorum, prefiero pasarlo en foto, así lo ven bien. Acá vemos la prefoliación en el caso de la perenne, convolutada, en el caso de las hojas, el perenne es hojita más fina, más ancha el multiflorum, y las espiguillas ustedes ven que el perenne son músticas y en aquellas son aristadas en el multiflorum. Son algunas diferencias para tenerlas presentes. Hoy día la situación, si bien son mapas de la REM y faltaría las últimas actualizaciones, ustedes ven cómo desde el sur de la provincia de Buenos Aires fue creciendo hacia el norte y realmente abarca una de las zonas más húmedas, digamos, que con buenas precipitaciones, puesto que esta especie es una especie más natural de zonas así con mayor humedad. Ya en el 2015 abarca o integra parte de Santa Fe, Entre Ríos, y en la zona norte de la provincia de Buenos Aires se va extendiendo hacia el centro, hacia Villegas y hacia la zona de Junín y demás. Flujo de emergencia, para interpretar y ver cómo manejar esta especie. Le voy a pasar gentilmente unas curvas de emergencia de Mario, de la zona de Bordenave, que coinciden los nacimientos con nuestra zona, y vemos que hay una relación directa con las lluvias. Ustedes ven acá cómo cada
precipitaciones tenemos los picos de emergencia, y el raigras, a diferencia de las gramíneas anuales que se producen generalmente los picos entre septiembre, principalmente octubre y noviembre, acá ya empezamos en el fin del otoño, en el otoño, y ya comienzo del invierno. Ahí tenemos el principal pico de emergencia, y después sigue, digamos, va avanzando con la lluvia, sigue durante el invierno, y se van produciendo picos en la primavera y cada vez disminuyendo. Ustedes ven la emergencia acumulada. Tenemos que la mayor cantidad se produce hasta acá, hasta en marzo, se produce el 80% de nacimientos. Y después sigue avanzando en el tiempo, hasta acá lo estamos dando, hasta septiembre, octubre. También Ramón Gijón, de la zona de Tres Arroyos, en la curva de emergencia coincide, la acumulada desde febrero. Vemos acá el otoño, que se produce los mayores nacimientos, y después en el resto, hasta septiembre, octubre, van naciendo en menor proporción. Es decir, que acá siguen naciendo, pero ya el que nació tempranamente ya se va transformando, va macollando y va tirando a encañar hacia el final de la primavera. Hicimos un ensayo en la zona, allá cerca de Pergamino, en Rojas, con los colegas, con Juan Carlos Papa, con el licenciado Tuesca, para confirmar la resistencia de un biotipo. Ahí trabajamos realmente con una infectación bastante alta. ¿Y qué se realizó? Trabajar con diferentes dosis, obviamente dosis de glifosato, siempre doblegando la dosis. Vamos al formulado desde medio litro hasta 32 litros del formulado, y lo comparamos con el Loxifop a 120 de ingrediente activo, 220 sería Icletodin. Bueno, esto es lo que sucedió. Desde el medio litro hasta los 16, recién a los 8 litros del formulado veíamos los controles con glifosato, o sea que la resistencia era notable. Acá tenemos, es la diferencia significativa, pero principalmente la curva de dosis-respuesta. Ustedes miren el I50 acá, a 778 gramos de ingrediente activo sería 2,2 litros, y para llegar a los 90% de control, el I90 está en 24 litros, o sea que tenemos una resistencia notable. Bien, estas son algunas de las fotitos que sacamos en su momento. 4 litros del glifo, estos son 8, esto es 16, y acá 32, y si veíamos en detalle todavía aparecía algunos individuos resistentes. Bien, vamos a la parte de manejo, que nos va a llevar un poquito más de detalle y se me escapa el tiempo. En el caso de manejo vamos a hacer así: voy a mostrarles unos ensayos de presiembra durante el barbecho largo que va a soja, un ensayo de presiembra a trigo, y ensayos de posemergencia, principalmente de posemergencia en el raigras, y posemergencia en el cultivo de trigo. Entonces vamos a los ensayos de barbecho en el cultivo que va soja, digamos. También acá primero vamos a hacer mostrar el ensayo que hacíamos con Juan y con Tuesca, allá en la zona de Roja. Cuando determinamos la resistencia, también se hizo el ensayo de control. Esta era la infectación, esta justo coincide con esta foto, la infectación de raigras. Acá el productor hizo un tratamiento, que bueno, después podemos decir qué era. Y ¿qué se hizo acá en el ensayo para ver la residualidad y para ver el control de los nuevos nacimientos? Se trabajó con, primero, un Quizalofop, un testigo, un graminicida para eliminar lo nacido, que era, esto se hizo en junio, había algunos nacimientos, por lo cual el metolaclor, acetoclor y trifluoralina, que son residuales, se le agregó el Quizalofop para eliminar algún nuevo nacimiento, algún nacimiento establecido, y ver los nuevos nacimientos en futuro con
con las cloroacetamidas, excepto trifluoralina, que no es cloroacetamida, bueno, este grupo. Después trabajamos con nicosulfurón, clomazone, isosaflutole, diclosulam, el iodo sulfurón intercobazone, que es el percutor, el ligate y el pivo, el imacetapir. Todos residuales para ver cómo influían sobre los nuevos nacimientos. Bueno, fueron los datos en el momento del Lolium, la fecha, evaluaciones. Voy a ir directamente, no la cercana, porque había buenos controles de nacimiento en la mayoría de los tratamientos. Vamos a ir a la de 84 días. ¿Qué pasó? Ustedes miren que lo que sobresalieron fueron los controles a los 84 días sobre nuevos nacimientos, entre ellos clomazone, entre ellos el percutor, el ligate. Voy a dar nombres comerciales para no confundir tanto. El caso del S-metolaclor, bien, acetoclor un poquito menos. Realmente un grupo que trabajaron bien sobre nuevo nacimiento de... El Spider hizo una supresión en su momento y el pivo. O sea que a ese tiempo tuvimos buen control, y lo bueno que cuando se aplicó hubo buenas precipitaciones, por la cual hubo una buena incorporación de estos productos. A los 136 días se mantuvieron algunos un poquito bajaron, se mantuvo el ligate con buen control, bajó el imacetapir levemente, y una cosa que estuvo estabilizado en el caso de la trifluoralina, Spider, principalmente la trifluoralina, no se degradó tan rápidamente. Se trabajó con, obviamente, la trifluoralina que está protegida por la radiación solar, la microcápsula. Bueno, y el resto del tratamiento, en el caso de clomazone bajó un poquito, donde está clomazone 80%, pero en sí tenemos gran cantidad de los tratamientos se mantuvieron ahí, arriba del 85%, pero estamos hablando de 136 días después de la aplicación. Bien, ese es un ensayo entonces que hicimos nosotros. Yo le voy a me pasaron unos tratamientos el colega Metzler, Metzler lo hizo en la zona de Entre Ríos, para que un poco veamos qué está sucediendo. Ahí se trabajó con distintos grupos de herbicida. Acá lo agrupamos en un grupo de sulfonilureas, un grupo, yo diría de ALS, lo celeste sería ALS. Entre ellos acá tenemos el grupo de las imidazolinonas, después tenemos el grupo de cloroacetamidas, y acá aparece, si bien está dentro de la cloroacetamida una nueva molécula en Argentina que ahora se está presentando, pero está dentro, es un subgrupo dentro de las cloroacetamidas, está dentro de ese grupo y sería un subgrupo. Y tenemos después el flumioxacin y clomazone y atracina, obviamente que es triacina, HPPD y PPO, para testear en función de ver cómo trabajaba sobre raíz. Bueno, las dosis y demás. En el caso, una cosita nomás sobre el piroxasulfone, que es un producto que saldría, ya está registrado para Raigras, con el nombre de Yamato, el agente de Sumiagro, y también en mezcla se va a trabajar, pero principalmente lo presentaron me parece ayer, para soja, con el nombre de FIRS, con distintas proporciones y demás. Bueno, pero lo principal quiero que hagamos notar cómo trabajó esto, y entre ellos esta mezcla, el imazapir con imacetapir, con imazapir, que es el on duty. El on duty que se trabaja, que es del agente de BAF, a 114 gramos. Veamos qué comportamiento tiene en Raigras. Y acá tenemos el mismo on duty con otro nombre, que si lo llevamos en proporción a la dosis on duty equivaldría a 150, 200 y 250. Bien, esto es de Adama, Mayorales de Adama, de otra empresa. Bien,
lo vamos a agrupar en dos partes para analizarlo. En la parte de los ALS y después el resto de la cloroacetamida y demás. ¿Qué pasó con los ALS? Acá tenemos sulfonilurea y acá tenemos el grupito de la imidazolinona. Bien. Bueno, lo que sobresale en este tiempo, 45 días después de la aplicación, es el caso del Ligay, clorimurón y sulfometurón, y el caso del on-duty realmente no hubo diferencia significativa entre las distintas dosis, mayor a 114, sería la de 150 hasta la de 200, vemos que no hay diferencia, levemente superior a la de 114. Hubo una buena supresión en el caso del imacetapir y bueno, melsulfurón es obviamente, y el caso este es el finés, obviamente que no tienen buenos controles y no están tan recomendados como graminicidas. Eso por un lado. Vamos a las cloroacetamida, con la cloroacetamida y demás. Veamos el piroxasulfone y veamos qué pasó a los 45 días entonces con acetoclor, metolaclor. El caso del metolaclor 1,5, bien, 90 acá arriba del 85%. El caso del piroxasulfone se comportó bien en la mayoría de los tratamientos y sobresale cuando tenemos la dosis en mezcla con sumisoya. Ustedes ven de 120 y ahí no veo bien, pero es 120 y 150. Y después tenemos el caso de atracina, que ahora lo vamos a ver en otro ensayo que lo remitimos con Gijón en la zona de Tres Arroyos, en donde tenemos buenos controles. Acá llovieron a los 10 días unos 40 milímetros, es decir que posterior a la aplicación hubo buena lluvia, por la cual al exhibillado que se lavó el producto y no hubo buenos controles. En algunos casos aparecen buenos controles con atracina. Bueno, y tenemos ahí que... Bueno, y esclomazones, clomazone con buenos controles que el HPPD. Bueno, esto es un poco el resumen de la presentación de unos datos de Paraná. Yo pasaría al ensayito de Gijón, el ensayito de Gijón, en donde esto es de Intabarro, de la zona de Tres Arroyos, para que veamos también algunos controles con mezclas de residuales. Acá se hicieron en distintos lugares. Vamos a tomar el de este lote de San Mayo, en donde estaría más completo desde el punto de vista de atracina y demás productos. Atracina 1,5, el caso de 70 gramos, 70 gramos está dando para clorimurón, fluoxacin 120, el imacetapir, bueno, acá no lo tendríamos a 1 litro, el S-metolaclor, 1 litro 200, y acá tenemos el percutor. Bueno, veamos que vamos a tomar solamente esta estación para ver qué controles tuvimos en evaluación de dos tiempos acá, de los dos tipos de evaluación, que serían 60 y 103 y 110 días, 60 y 110 días, y miremos en el comienzo bien, pero en el tiempo quedó la atracina como marcándonos un buen control. Después lo seguiría el imacetapir, el pivot, pero acá recalcado, o sea, no ha habido tanta lluvia con los casos anteriores en donde realmente controlaron bien a los nuevos nacimientos. Bueno, esto es un dato entonces de la zona de Barro. Vamos al manejo en sí, en presiembra, yo diría del cultivo del trigo, un ensayo que hicimos en la última campaña en la zona de San Antonio de Areco. Ustedes saben que en San Antonio de Areco tenemos graves problemas, y San Andrés de Giles por la cantidad de raigras que nace,
Y bueno, hay gente que siembra trigo y bueno, está la problemática cómo manejar, ¿no? Y ahí hicimos ciertos tratamientos. En este caso me acompaña el ingeniero Principiano, que está en un convenio con la universidad, la UNOVA y el INTA. Y bueno, estuvimos trabajando y también colaborando con la gente de Sumiagro que nos permitió con el tema de producto y demás. ¿Qué pasó acá y qué hicimos? Se hizo, previo a la siembra del trigo, el cual se hizo el 22 de julio, se hizo la aplicación el 15, es decir, previo a la misma. ¿Qué se hizo ahí? Flumioxacin 120, el piroxasulfone 120 solo, se hizo la mezcla, Sumisoya y el piroxasulfone 120 y 120, y bueno, y agregamos tratamientos, obviamente que no son recomendados para trigo, pero a ver qué pasaba, testear un poco el control. Entonces agregamos el S-metolaclor, si bien la gente de Syngenta no lo tiene todavía recomendado, pero la idea era utilizarlo, y ya sabemos que algo de fitotoxicidad nos puede producir, pero es ínfima y con una cierta densidad a veces hasta pasa desapercibido. Por eso es loable lo del S-metolaclor. El imacetapir lo pusimos porque es para trigo CL principalmente, y la dimetinamida, que es el Fronti, que no es selectivo, para testear bien el control. Bueno, ¿qué pasó? Las lluvias no fueron excesivas, 11 milímetros posteriores a la aplicación, y acá tenemos los controles a los 35 días, bien los controles con el piroxasulfone, con la mezcla con Sumisoya, con el S-metolaclor. Ustedes ven que son ínfimos acá el grado de fitotoxicidad. En el caso del imacetapir y dimetinamida vamos a ver la otra, la de 61 días, donde vemos que seguimos evaluando fitotoxicidad. Las mezclas con el piroxasulfone no nos demuestra fito, ya sigue levemente la del S-metolaclor, y los controles se siguen manteniendo. O sea que tenemos buenos controles de raigras con estas mezclas. El caso de dimetinamida, que tiene mayor fito, pero obviamente que no está recomendado, lo pusimos para ver control, para testear. Y Sumisoya algo menos de control respecto al resto. Bien, esto era en presiembra de trigo. Y vamos, para ir un poco y cerrando, el caso del manejo en posemergencia. En posemergencia, bueno, sería del Reigras, un trabajo que hicimos también con los colegas Papa y Tuesca. Trabajamos acá mezclando el Quizalofob con y sin glifosato y con doble golpe con Paraquat. Ustedes saben que cuando tenemos raigras en estado de macollaje, ya por septiembre, está el problema siempre, ¿cómo lo manejamos? Bueno, se hicieron estos tratamientos para manejar el raigras en estado avanzado. Esto se hizo en junio. Vamos a avanzar por el tiempo. ¿Y qué controles tuvimos? Bueno, con los FOB y con el DIM, no grandes diferencias. Esto es sin glifosato. Acá yo diría que le hacemos el doble golpe. Realmente al comienzo, a los 30 días, notablemente los controles cómo avanzan. Obviamente después levemente bajan, pero siguen siendo excelentes respecto a la parte que no es doble golpe. Y después también trabajamos con Ligate y el Challenger y el Paraquat solo, en donde vemos que existen rebrotes. Avanzo por el tiempo porque si no, no llego. Las diferencias significativas del doble golpe respecto al resto. Las fotitos del Sherry, Galan y Select. Acá con el glifosato o sulfosato sin grande diferencia, esto es importante. Y obviamente que con el Paraquat en el doble golpe, excelente los controles. Como se notan, la mejora. Ligate y el nicosulfurón, acá se notan las resistentes, tenían mezclas con glifo, lo que hace que había raigras sensible, quedaron algunas resistentes, por eso el 80%, pero en el tiempo realmente después acá algunas resistentes, pero anduvieron al 90%.
Y vamos a lo que decía, manejo en posemergencia del cultivo de trigo, ahora, que decía anteriormente. Este es un ensayo también de Gijón. Les voy a mostrar lo que hicimos en San Antonio de Areco, en posemergencia. Acá se hizo en 2 estados de cultivo de trigo, en macollaje, y el estado de la maleza en 2.1 del trigo estaba en macollo 4 y 5, y otro estado del raigras en segunda aplicación estaba en comienzo de encañado, digamos, y también en SADOC 2.5, un poquito más avanzado. Esto eran los tratamientos aplicados en posemergencia, se replicaron en un estado más avanzado del trigo y más avanzado del raigras. ¿Qué se hizo? Vamos directamente a Axial, Merit, USAR Plus, Topic y el Ever. Se trabajaron con los DEN, con los FOB, las sulfonilureas y demás, y lo mismo se repitió posteriormente. ¿Qué pasó con los controles? Vamos a verlo acá en gráfica a los 30 días. Vemos el axial levemente superior al resto, y respecto acá al piroxulan, que es el Merit, acá tenemos el resto de los tratamientos que fueron levemente menores. Pero bueno, sobresalió en los tratamientos el caso del axial. Y se hicieron en ese ensayo rendimiento, pero ustedes saben que rendimiento a veces tenemos que tener muchas repeticiones para que sea estable. Sí, debido a esa superioridad en control de menor competencia, dio más rendimiento el axial. Y vamos al último ensayo, que el que hicimos ahí en San Antonio de Areco. Bueno, acá no hicimos tantos tratamientos, aplicamos el Merit, el axial y el USAR Plus en estado de SADOC 2.4 y el raigras en 4 a 5 macollo. Esto se trabajó el 16 de septiembre del año pasado, condiciones de aplicación. Fueron estos 3 tratamientos y realmente nos manifiestan en control posemergente el axial arriba ahí del 90%, estoy viendo bien, sí, 98, y acá tenemos 95, y acá el USAR un poco, bastante menos. Bueno, estos fueron obviamente con grandes diferencias significativas. Bien, terminemos con las estrategias de manejo y haciendo el resumen, y lamentablemente muy rápido tengo aquí por el tiempo. ¿Qué podríamos decir a modo de resumen? En un manejo del Oleum en trigo y cebada, ¿qué podríamos hacer cuando estamos por sembrar trigo? Tenemos mucho raigras, ¿qué haríamos? Y tendríamos que hacer un graminicida teniendo en cuenta los 25 a 30 días antes de la siembra del trigo. Cualquier graminicida tipo FOM, DIM, DEN, o sea, del grupo, puede estar en mezcla con glifosato, aceite mineral. Bien, eso por un lado. Y si son zonas, como vemos ahí en la zona de Areco, que uno pasa y parece que es un cultivo de trigo y realmente es raigras, va a haber nuevo nacimiento a los 20 días, a los 30, y cuando está chiquito y al estado así de pelo finito, bueno, no podemos dejarlo avanzar. Entonces lo ideal es hacer un quemante y ahí aplicar, a lo mejor, ahora que tenemos residuales aprobados, bueno, con ese quemante, que puede ser un paraquat o un glufosinato, pero principalmente un cerillo, realmente eliminaría la camada que están haciendo muy finita, y le agregaríamos el residual, que puede ser el caso del piroxazulán, o bueno, en mezcla con el flumioxacin si hay alguna hoja ancha. En el caso del S-metolaclor podría ir salvando la leve fitotoxicidad que pueda llegar a haber, pero con alta densidad podríamos solucionarlo. Y el caso de las IMI podríamos usar hasta un pivo en trigo CL. Esto, y después en posemergencia, lo que decíamos antes, algunos de estos selectivos para graminicidad, selectivos para trigo, desde un axial, Meri, USAR y demás.
Bueno, esto en el caso, tratando siempre de alejarnos de la helada en el caso de estas aplicaciones. Y para ir terminando, entonces veamos qué pasa en soja en un caso donde tenemos, por ejemplo, mucho ryegrass y no pensando, sabemos que la mayor cantidad de nacimientos están acá, pero es muy difícil a veces que hagan un tratamiento para eliminar esas malezas, esos nacimientos tempranos. Si bien se puede hacer, y un producto ideal sería, por ejemplo, el sulfometurón con clorimurón acá, que me deja alta residualidad. Otra alternativa, tenemos ryegrass nacido en estado de macollaje, se aplicaría un graminicida, cualquiera, un FOB, un DIM, y podríamos hacer algún residual posteriormente que vaya a soja sin problema, tipo desde un ligay para hacer soja STS, un Command, un percutor, un acetoclor, mezclas con atracina, bueno, y acá me faltaría agregar el Interfill, o sea, un lining, por ejemplo, que es la mezcla del imazetapir con el imazapyc, y bueno, ahí andaría bien también para controlar en el caso de un ryegrass. Eso en una situación A, pero puede suceder que tengamos ryegrass muy pasado, que es lo que suele suceder y común son las demandas. Entonces, en ryegrass muy pasado, es conveniente a veces trabajar, no alcanza el graminicida solo, y ustedes saben que lo que comúnmente se hace es el doble golpe. Entonces aplicamos el graminicida y el doble golpe a los 7 a 10 días con paraquat, con cerillo, es decir, o glufosinato. Es decir, ahí estaríamos, esas matas que todavía no están encañadas, la podríamos eliminar con el doble golpe porque el graminicida nos rebrota realmente. Y un tratamiento que hemos hecho a veces en los costados laterales de la cabecera es hasta a veces pasar un disco utilizando después del graminicida. Actúa como un doble golpe pero mecánico, y porque si uno pasa el disco solo se engancha y rebrota, o bien si pasa el disco al revés y el graminicida tampoco tiene sentido. O sea que es bueno lo que vi en una práctica. Y puede suceder que tengamos ese ryegrass muy avanzado cerca de encañazón, entonces ahí directamente se puede usar un cerillo, un paraquat, porque ya ahí el ryegrass no está bombeando, digamos, tiene una circulación distinta y con un quemante funciona bien. Y bueno, ya terminando, realmente el caso de maíz, haríamos una cosa similar en maíz temprano, el graminicida alerjo de la siembra de maíz, usar algún residual adaptado a maíz, desde un acetoclor, metolaclor. En el caso del biciclopirone todavía no está registrado, yo lo puse como una alternativa, pero no hay experiencia en ryegrass. Y otra alternativa en el caso de un maíz, donde tengamos también ryegrass muy avanzado, tendríamos que hacer el doble golpe, o para un maíz tardío, sembrado allá en diciembre, el doble golpe con aplicando el graminicida previamente, o bien el paraquat solo. Así que bueno, estas serían algunas de las alternativas y estrategias en cuanto al manejo de esta especie. Así que gracias por su atención y disculpen si me paso. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Abrimos el espacio a preguntas. Nos quedan 10 minutos para hacer preguntas. Ahí. Buenas tardes. La concentración del formulado de piroxasulfone, que no aparece en ninguna transparencia. Sí, vos sabés, yo no sé si está la gente de Sumiagro o la gente de BAF que me puedan comentar, como era un producto, o sea, indagué un poquito en el grupo y me dijeron, yo no me acuerdo si era algo de 70-80%, Martín, vos que 85% acá me dicen, porque también venía en una formulación con menor concentración, tengo entendido, pero va a salir al 85% que es granulado, y en el caso de la gente de Sumiagro lo va a sacar en Twin Pack, es decir, el piro con el sumisoya en el caso de soja. Y BAF están trabajando también en eso, así que bueno, son próximos pasos. ¿Una otra pregunta? Pero muy bien,
se ve que no hay tantas problemáticas en el tema de regras. No, claro, un dato importante es, la mayor problemática está dada del regras principalmente, y que hacemos mucha soja. ¿Se acuerdan del regras cuando está macollado, allá por junio, julio? Entonces viene, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Bueno, obviamente el graminicida es lo ideal, un Galan, un Cletodin y demás, pero como dije anteriormente, rebrota cuando está en macollaje o ahí a final de macollaje, que se acuerda el productor. Y bueno, efectivo es trabajar ahí en macollaje, y un doble golpe 10, 12 días realmente es muy efectivo. Y también trabajar con el cerillo o el paraquat cuando ya está en comienzo de encañazón, incluso levantando un poquito la dosis del paraquat, es muy efectivo. Y eso que le dije del disco es real, generalmente, porque digo en el costado de las cabeceras, porque el regras viene del alambrado hacia adentro, se va introduciendo. Y los mayores problemas, si ustedes miran, siempre está en los 20 metros hacia adentro. Bueno, tan siquiera para parar eso, lo mínimo que hay que hacer es pasar un graminicida en todo ese sector, y no el disco solo como hacían algunos productores. Entonces, con un graminicida, dejando pasar después un tiempo que trabaje un poco el graminicida, unos 20 días, y puede llegar a haber un rebrote, y haciendo un retoque con un disco, obviamente si está en directa habrá que romper esa parte, pero se ataja bien y realmente el rebrote es ínfimo. Así que el tema de ese manejo en junio, julio del ryegrass, bueno, hay que trabajar con no solo el disco, el caso del glifo y del doble golpe, que es positivo. Sí. Yo le quería preguntar, sobre todo cuando va trigo, el problema que tenemos nosotros son los diferentes nacimientos, o sea, por camadas, aunque por ahí hacemos el doble golpe y después nos aparece, más tarde nos vuelve a aparecer. Y si va a trigo, bueno, primero en la zona yo lo que digo, mira, si tenés mucho ryegrass, no haga trigo, vamos a soja. Pero supongamos que en la zona de Areco, como ha ocurrido, ya le digo, uno pasa por los costados y ve lotes verdes y parece que qué trigo temprano sembraron allá por mayo, junio, y es todo ryegrass. Y en esos lotes el manejo ideal es, y lo que están haciendo en esa zona, es Cletodin o un Aloxifob, 25 a 30 días antes, 25 días antes, hasta se puede hacer más cerca. Eso depende de la lluvia, porque si uno sabe que no va a llover, lo puede hacer hasta 10 días antes, pero bueno, con precaución. Ha habido problemas que hubo gran fitotoxicidad en el lote de trigo, entonces como precaución se hace 25 días antes. Una vez hecho, sucede que en esa zona de alta infectación van a nacer de vuelta, entonces lo finito hay que hacerle un quemante, y el quemante ideal es un cerillo, un paraquat, un glufosinato de amonio. Entonces quemar esos finitos, esos pelitos de aguja, digamos, y ahí, bueno, hoy día tendríamos la posibilidad en lotes de alta infectación usar un residual, 5 días antes de la siembra, usar un residual como se hizo ahí, que es el piroxasulfón, el Yamato. Bueno, y en caso que haya problemas de hoja ancha que puede haber, bueno, se puede utilizar el flumioxacina ahí en mezcla con el piroxasulfón en una dosis de 120 y 120 o 120 y 150, y bueno, sería una de las alternativas. Allá en la zona de Tres Arroyos, veía lo de en Barro, estaban trabajando también pero la atracina se utiliza en barbechos largos para un futuro siembra de soja, alejándonos un poquito de la siembra de soja. Pero lo que más respondería en este momento, a excepto que tengamos trigo CL, que podemos usar una imidazolinona, sería el piroxasulfón, lo único que tendríamos como un residual efectivo, y a excepción del S-metolaclor, que bueno, la gente de Singenta lo estaba promoviendo, no sé, Moreno, si ya no está registrado, me dice, pero se estaba ensayando, trabajando en este tema. Así que, bueno, muchas gracias por la atención, y cualquier necesidad a sus órdenes. Gracias.